Primer curso fascicular, actualidades en oncología para el personal de salud de primer contacto. Les doy la más cordial bienvenida a todos los médicos del Colegio Médicos Familiares de Quintana Roo y de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales, capítulo Quintana Roo, a este curso acertadamente organizado por la doctora Beatriz García Robles de Oncocenter. Es muy interesante saber que en el mundo, cada año, a 13 millones de personas se les da la noticia: usted tiene cáncer. Y que 8 millones de ellos morirán por esa enfermedad. Los tumores que más sufren las mujeres son cáncer de mama, cérvix e hígado, mientras que en el hombre son próstata, pulmón y estómago. Llama la atención que mama y próstata son órganos de profunda influencia hormonal, lo cual es afectada por el medio ambiente. Es interesante saber que los 3 grupos de medicamentos más vendidos en el mundo son los hipolipemiantes, antiulcerosos y antioncológicos, pero se espera que en muy poco tiempo los antioncológicos ocupen el primer lugar. El mercado de fármacos antioncológicos está evaluado en $30,000 millones anuales y que cuando los hogares norteamericanos quiebran económicamente, la mitad de las veces se debe a gastos de atención médica. Y como escribe un analista financiero, apenas las cosas se ponen interesantes. En nuestro país, cada 30 minutos una mujer, su médico le dice: usted tiene cáncer de mama. Y cada 90 minutos se firma un certificado de defunción por cáncer de mama. El empleo de mastografía y mejores fármacos antioncológicos han disminuido el cáncer de mama en algunos países. En México no sucede así. De 2007 a 2019, se calcula un incremento de 14 a 23 muertes por cada 100,000 mujeres, es decir, casi el doble, a pesar que desde 2007 se ha triplicado el número de mastógrafos. Este es el panorama en que nos encontramos. Es aceptable afirmar que todas estas pacientes fueron vistas por su médico familiar o general al inicio de su enfermedad. Son 2 las causas de retraso en el diagnóstico de cáncer de mama. Porque la mujer busca atención tardía por no examinarse los senos o darle poca importancia a un nódulo mamario, y porque su médico no consideró relevante estudiar más a fondo los datos que su paciente le dio. Como mencioné anteriormente, la mama es un órgano hormonodependiente, desde que es embrión hasta anciana, y modulando por todo su sistema endocrino, incluyendo la masa de tejido adiposo, la cual es su órgano endocrino más grande, ya que es productor de factores carcinogénicos, sean de tipo estrogénico o no. Esto nos habla de mayor reciclaje epitelial mamario, alto número de mitosis y por ello mayor posibilidad de mutaciones y creación de clonas prohibidas, causantes de cáncer a lo largo de las oscilaciones hormonales del ciclo menstrual, que en promedio es de 400 a lo largo de la vida de una mujer. La mama alcanza su madurez genética, histológica y fisiológica hasta que la mujer tiene su primer parto y amamanta. Sin embargo, menos del 5% de las mujeres lactan a sus hijos. Aquí tenemos la glándula mamaria ilustrada anatómicamente, la producción de leche por los diferentes lobulillos y los conductos. Los conductos es justamente donde se crean las células que se van a transformar en malignas. Y aquí vemos los ligamentos de Cooper, que en las mastografías la veremos más adelante cómo se observa. Esta es una glándula mamaria en reposo, se ve el tejido mamario, el tejido adiposo que le da nutrición, y aquí es una mama lactante. En el nivel de prevención primaria, aquí tenemos la historia natural de cáncer de mama. La prevención primaria
es decir, que la paciente no desarrolle cáncer, la prevención secundaria, que haya un diagnóstico temprano, y la prevención terciaria, que no se complique. En el primer nivel de prevención primaria debemos incidir en el sobrepeso, sedentarismo y el uso de alcohol, así como los hábitos y la carga genética que la paciente pueda tener. Estamos ante un horizonte clínico modificable y accesible para que esta paciente tenga salud o enfermedad a largo plazo. Entonces la prevención primaria es principalmente educativa, si entendemos por educación, cambio en el comportamiento. Como observamos, hay factores que aumentan el riesgo de cáncer y factores que lo disminuyen. Los factores que incrementan el riesgo de cáncer son el sobrepeso, estatura alta que va en proporción a la masa corporal, la dieta de tipo occidental con alto consumo de calorías y baja consumo de proteínas, el consumo de fibras, que aquí lo observamos como es más bajo. El consumo de alcohol, que se considera por lo menos 2 copas de alcohol al día cuando se considera alto, y el bajo consumo de frutas y vegetales frescos. En azul está lo que disminuye el riesgo de cáncer y en rojo lo que lo incrementa. En el lado derecho vemos que los factores reproductivos y hormonales tienen impacto en el desarrollo de cáncer de mama. Y el resumen de todo esto es que cuanto más carga hormonal, más niveles estrogénicos a largo plazo tiene esa glándula mamaria, mayor será la probabilidad de cáncer. Las radiaciones no es una causa frecuente de cáncer de mama. La historia familiar del cáncer de mama es menor al 5%. Y la enfermedad benigna de la mama algunas veces tiene impacto para el desarrollo del cáncer. En esta diapositiva un poquito cargada de datos, lo más relevante es la bilateralidad, o sea, vemos edad temprana, bilateralidad, varones y familiares con cáncer de mama en primera línea. Todo esto habla de mutaciones genéticas tempranas independientes, tal vez del medio ambiente o causas detonantes. Según la teoría de Knudsen, deben suceder 3 mutaciones genéticas clave para que la célula se convierta en cancerosa. Y cuanto más tempranas sucedan estas mutaciones, a menor edad aparecerá el cáncer. La respuesta a cuánto riesgo tengo de cáncer de mama, diría una paciente, si tuve familiares con cáncer de mama, es: el riesgo es mayor cuando su madre, hija o hermana tuvieron cáncer de mama antes de los 50 años, si consideramos el peso de la herencia que ocasiona el 10% de los cánceres de mama. Vamos a ver, creo que se adelantó. Bien, aquí lo más relevante es que el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal son importantes para el desarrollo de esta enfermedad. La dieta mediterránea y los fitoestrógenos protegen de alguna manera a la paciente que desarrolle cáncer de mama. Llama la atención que 7 de cada 10 mujeres con esta enfermedad tienen obesidad o sobrepeso, principalmente orientándonos al tamaño de la circunferencia abdominal. Y aquí que hay una relación directa entre esta medición y el cáncer. El tejido adiposo, como lo sabemos, es productor de citoquinas, factor de crecimiento, y adipoquinas, así como sustancias que facilitan la angiogénesis y estrógenos.
con aumento del número de mitosis. La leptina influye en la reproducción celular y la apoptosis y por ello tiene efectos carcinogénicos. Además, hay un estado de hiperinsulinemia y aumento de los niveles circulantes del factor de crecimiento similar a la insulina, que aumenta la conversión de andrógenos a estrógenos con incremento del número de mitosis y mutaciones. Pasamos a prevención secundaria, es decir, diagnóstico temprano. En esta situación, el propósito principal es diagnosticar la enfermedad con la menor carga tumoral posible a fin de limitar el tratamiento, disminuir su sintomatología secundaria, aumentar la sobrevida y optimizar los costos del manejo. Los pilares del diagnóstico son autoexploración mamaria, examen clínico por el médico, ultrasonido y mastografía. ¿Pero qué sucede? Se calcula que un tumor de 1 centímetro cúbico, como en este caso, tiene alrededor de 1.000 millones de células malignas y un periodo de evolución que ha transcurrido de aproximadamente 8 años desde que aparece la clona maligna original. Estos 8 años significan prácticamente que el tumor ha recorrido la tercera parte del tiempo necesario para matar a la enferma. Así, diagnosticar un tumor menor de 1 centímetro es realmente tardío. Clínicamente, un tumor menor de 2 centímetros se llama T1 o etapa clínica 1. Es necesario mencionar que el 60% de las pacientes con cáncer de mama son diagnosticadas en etapa clínica 3 o 4, que equivale a tumores mayores de 5 centímetros o con metástasis. En oncología, cuando un tumor da síntomas y signos, habitualmente es una etapa avanzada, 3 o 4. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos en la República Mexicana para cáncer de mama? El autoexamen mamario implica motivación y entrenamiento de la paciente, así como constancia, ya que solo 30% de las mujeres que aprenden a hacerlo lo adquieren como hábito personal. El autoexamen tiene baja sensibilidad, lo cual significa un sobrediagnóstico de falsos positivos. El impacto en el pronóstico está en duda, según los diferentes estudios clínicos, siendo su utilidad concientizar a la mujer a considerar su mama como órgano de riesgo potencial. En México, por cada 100,000 mujeres que sufren cáncer de mama, 61% de ellas pueden estar entre los 45 a 59 años de edad, 51 de 50 a 59 años y 60 a 64 años, es decir, a mayor edad, más frecuencia de la enfermedad. El margen de error médico al evaluar un nódulo mamario puede ser hasta 40% dependiendo de la experiencia del médico. El ultrasonido. El uso de transductores de alta resolución, examen Doppler, ecorrealzadores y aparatos tridimensionales son importantes en la evaluación complementaria de mamas densas, en menores de 35 años y en gestantes. Se consideran las siguientes características como orientadoras a cáncer mamario al ultrasonido. Un área hipoecogénica heterogénea, como la vemos aquí, es decir, que prácticamente no secuestra el sonido, contornos irregulares más o menos nítidos, un eje perpendicular a la piel y diferentes calcificaciones dependiendo del tamaño de las mismas y el aparato que estemos utilizando. La piel puede mostrar un borrado, la doble línea hiperecogénica superficial, y el parénquima tener un aspecto llamado dendrítico. La sombra posterior, que se observa aquí, es inconstante.
Con tales criterios, el estudio tiene una sensibilidad del 98%, un valor pronóstico negativo del 94% y un valor pronóstico positivo del 40%. Desde el 2003 se acepta la clasificación BI-RADS en ultrasonido y la resonancia magnética. La densidad mamaria es un dato muy importante. Observamos en esta radiografía que prácticamente la mayor parte es tejido graso. Es una densidad mamaria, digamos, baja. Y en esta se ve más blanquecino el tejido, hay más tejido epitelial. Entonces, la llamada densidad mamaria es una cualidad heredable, que significa mayor área nuclear de células epiteliales y por ello más tejido a riesgo de cáncer. Tan es así que una densidad mamaria mayor al 75% aumenta el riesgo a cáncer 4 a 6 veces, ya que en un metaanálisis de 42 estudios en que se correlacionó densidad mamaria y riesgo de cáncer, se vio lo siguiente. Cuando es del tipo 1, el riesgo de cáncer es del 15%, y cuando es del tipo 4, con una mayor densidad, llega hasta el 75% el riesgo de cáncer. Ya desde 1930 el doctor Le Borgne en Uruguay comenzó a hacer mastografías y describió que hasta el 30% de los cánceres mamarios tenían calcificaciones. En 1963 se comercializó el primer mastógrafo y 2 años después en Estados Unidos, considerando 62,000 mujeres, se estudian con mastografía para determinar cuál es realmente el valor de ese estudio respecto a pronóstico y diagnóstico temprano. Al cerrarse el estudio 14 y 19 años posteriormente, se vio que disminuyó la mortalidad hasta un 30%. Dicho estudio fue confirmado en 2 protocolos suizos posteriores. En México, la cobertura para mujeres de 40 a 49 años es del 19% en mastografías y de 50 a 59 años de 32%, pero en las zonas rurales, donde hay menos mastógrafos, la cobertura es casi menos de la mitad. Igualmente, en el primer grupo de edad se diagnostica cáncer en 8% y en el segundo grupo 3.5%. Un 10 a 20% de los cánceres de mama palpables no son visibles por mamografía, especialmente por la llamada densidad mamaria. Aquí observamos las diferentes categorías del 0 al 5, actualmente ya se acepta el número 6, y aquí tenemos en el 4 el sospechoso, que se subdividió en bajo, intermedio y probable. El 5 es altamente sugestivo y el número 6 es cuando hay diagnóstico franco de cáncer. Y aquí vemos los rangos de positividad. 15% falso positivo, sensibilidad alta y especificidad igualmente alta. Bien, ¿cómo se lee una mastografía? El médico debe de poner la radiografía con el lado brilloso hacia él. Las placas tienen 2 caras, una más opaca que la otra. El lado brilloso debe estar hacia la cara del médico y debe ir deslizando su vista en forma comparativa de arriba hacia abajo, buscando asimetrías en el contorno. Aquí si observamos hay una simetría bastante notable. Igualmente esta es la placa cefalocaudal, el pezón y la axila esta es la parte externa. La parte externa siempre va para arriba y la parte interna va hacia abajo, la más redondeada. Y en esta que se le llama oblicua, este es el músculo pectoral. Esta es la glándula mamaria del lado derecho, el lado izquierdo. Siempre vienen marcadas las placas con una R y con una L. Y se debe definir bien la piel. Cuando se define bien la piel significa que es una placa bien tomada.
Y aquí vemos la simetría o asimetría cuando se encuentra esto. ¿Qué podemos encontrar como anormalidades? Cuando hay una lesión ocupante puede ser redondeada, ovalada o cualquiera de estos contornos. Y tener igualmente estas imágenes deshilachada, en forma estelar, en forma de espículas. ¿Y qué es lo que vamos a buscar para diagnóstico de cáncer de mama? Una masa espiculada, un pezón retraído, la piel engrosada, que haya asimetría entre las dos partes, como aquí es un poco más denso que de este lado, o que la arquitectura esté distorsionada. Es decir, que haya retracciones en el pezón o que haya masas que desplazan la mama, la hacen más voluminosa en algún sitio. Microcalcificaciones y alguna masa no bien definida. Aquí tenemos ya una masa estelar con sus ligamentos de Cooper que se dirigen hacia la lesión y señalan sus límites. Esta es la forma del ultrasonido, que volvemos a mencionar, su aspecto vertical respecto a la piel y su forma dendrítica hacia los lados. Esta es la resonancia magnética de la misma paciente. La resonancia magnética ya ingresa en la calificación BI-RADS, como se mencionó anteriormente. Ese es un ultrasonido de una mama, igualmente su forma vertical y sus bordes deshilachados o irregulares. Este es el muestreo de la lesión con sus células hipercromáticas muy características de malignidad. Bien, BI-RADS. ¿Qué significa BI-RADS? En traducción libre, podríamos decir que significa Sistema de Datos para Reportar Imágenes Mamarias. Y ha sido calificada del 0 al 6, como lo mencionamos anteriormente. Ya ha sido revisada en 2 ocasiones desde su creación, una en el 2003 y la última en el 2007, en que se incorpora la categoría 4 con los altos, medianos y alto riesgo a cáncer. En un estudio realizado en la Ciudad de México en casi 40,000 mujeres, se vio que en la categoría 3 a 5 solamente está el 4.2% de las mujeres. El 80% fueron BI-RADS del 0 al 2. En el 3 fueron 3.5%. En el 4 fue el 0.5% y el 5 ya como cáncer solo el 0.1%. Es decir, de los 39,000 mujeres, solamente 9 se diagnosticaron con cáncer. Cuando tenemos una paciente con un nódulo mamario, tenemos que hacer la diferenciación entre si es sólido o quístico. Aquí tenemos una lesión sólida, una lesión quística. Y si es una tumoración maligna o es una tumoración benigna. Y si es benigna, si es quístico, es un fibroadenoma. Para orientarnos sobre esto, lo más relevante es, 1, la edad. Entonces, cuando es una mujer joven, habitualmente encontramos un quiste o un fibroadenoma. Sin embargo, actualmente en nuestro país cada vez la mujer más joven llega a desarrollar cáncer de mama. Entonces, un parámetro es la edad. Otro, si es único o son varios. Cuando son varios, la probabilidad de que sea una lesión benigna es mayor. Su consistencia. Los tumores malignos son duros, son firmes, aunque vale la pena mencionar que un fibroadenoma también se siente duro y un quiste a tensión también tiene una dureza parecida a una lesión sólida. Su movilidad. El tumor maligno es menos movible, tiene más adherencia a los tejidos adyacentes. Y habitualmente no es doloroso el tumor maligno. Y estos otros puede ser de alguna forma molesto. El ultrasonido nos ayuda enormemente para diferenciar quístico de sólido. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya tenemos una paciente con una lesión o un nódulo mamario? Un muestreo citológico. Aquí tenemos la biopsia por aguja fina
que tiene este grado de sensibilidad, de especificidad, y con mucha frecuencia cuando el médico es experimentado, el patólogo puede hacer diagnóstico de cáncer con el puro líquido biopsiado, aunque no se acepta hacer un tratamiento definitivo, llámese mastectomía o algún otro manejo, con solo un BAF positivo. O bien se puede hacer una biopsia con aguja gruesa guiada por ultrasonido, como lo vemos aquí, en el cual se toma muestreo. Este es un quiste considerando su aspecto ultrasonográfico. Y en caso necesario se realiza una biopsia a cielo abierto, ya sea un fragmento de la lesión o la lesión completa, que es excisional cuando se realiza eso. Y con esto tenemos ya el diagnóstico. Y llegamos a la prevención terciaria, que es prácticamente prevenir complicaciones. Aquí el tratamiento mismo va a crear problemas, va a dar reacciones secundarias a los medicamentos o el evento quirúrgico o la radioterapia. Entonces, cuando tenemos este paciente que ya presenta un cáncer franco, veremos la extensión de la enfermedad, es decir, qué tanto nuestro paciente ya tiene metástasis en pulmón, hígado o huesos, que es las zonas más frecuentes, y cerebro en algunos tipos de lesiones. Ya sea que se una a algún grupo de rehabilitación y se someta a su tratamiento oncológico. Bien, se ha clasificado el cáncer de mama. Lo tradicional ha sido desde el punto de vista histológico, y aquí vemos las variantes histológicas. Conforme ha avanzado el conocimiento de estas lesiones, se ha visto que esto ya no alcanza a tener un valor pronóstico que sea útil para una paciente determinada, y ahora se hace una subclasificación molecular que reside en los receptores hormonales, sean estrogénicos o sean de progesterona, y el llamado HER2-Neu. En oncología se clasifican las pacientes con factores pronósticos. Uno de ellos es el llamado HER2, que es un protoncogen localizado en el cromosoma 17, y cuando se expresa puede ser silenciado con medicamentos. Está directamente relacionado el HER2 con la multiplicación celular, y ya habla de alguna forma de un pronóstico diferente. Otros marcadores son la fase S, que también significa alto reciclaje celular, o el Ki67, todos los cuales cuando los registramos como positivos implican un tumor más agresivo. Aquí se observa la evolución de la lesión desde que es una célula normal, un epitelio normal, una hiperplasia ductal. Hiperplasia es aumento en el número de células. Hipertrofia es cuando esas células se hicieron de mayor volumen. La hiperplasia evoluciona a una ductal atípica, un cáncer in situ, un cáncer invasor y un cáncer potencialmente metastásico. Hablamos de las etapas clínicas una vez que ya tenemos el diagnóstico. Y en estos casos, la etapa clínica en general se considera cuando es menor de 2.5 centímetros. Menor de 2 centímetros se dice que es una etapa clínica 1. Si es de 2 a 5, hablamos de etapa clínica 2. Si es mayor de ese tamaño, ya estamos en etapa clínica 3 o 4. Y aquí vemos la posibilidad de que haya ganglios positivos. A partir de 2 centímetros, desde 1 centímetro puede ya haber ganglios positivos. Y esta es la forma como calificamos a las pacientes. Factores pronósticos. Cuando ya tenemos el diagnóstico de cáncer, una pieza histológica, vamos a revisar cuántos ganglios positivos tiene esa paciente, el tamaño del tumor, y con esto conocemos la carga tumoral, cuántas células aproximadamente están en su cuerpo. El grado histológico, nos habla de la agresividad celular misma. La situación retroareolar tiene importancia porque en cirugía conservadora se busca mantener el complejo areola-pezón. Los receptores estrogénicos negativos o positivos nos van a permitir saber qué tipo de tratamiento antihormonal debe recibir nuestra paciente.
y la probabilidad de respuesta. La edad menor de 35 años sí es un factor pronóstico importante, y aunque son pocos el número de mujeres que tienen esta edad, su pronóstico no es el mejor. La gestación misma no se considera un factor de mal pronóstico. Lo que sucede es que el retraso en el diagnóstico es mayor en ellas por el tamaño de la glándula mamaria y su congestión por la lactancia. La infiltración cutánea es un dato importante que refleja finalmente invasión linfática. Esta fijación a costilla, la multicentricidad, pues hablan de mayor carga tumoral. Y aquí, como mencioné anteriormente, el oncogen ERB2 o HER2-Neu es un gen que normalmente existe en el cuerpo de todas las células y que puede tener una sobreexpresión. Cuando sucede ya no se llama protooncogen, sino ya es un gen, como mencioné, ligado a la reproducción celular. Igual que este parámetro e igual que este. El número de vasos que está afectado, esto es muy relevante, y de hecho hay tratamientos cuya función será hacer que no haya tanta producción de vasos sanguíneos hacia el tumor. De los marcadores tumorales, el que habitualmente utilizamos es el antígeno carcino embrionario como seguimiento. La tendencia actual es que la cirugía sea lo más conservadora para la paciente, es decir, que no pierda su glándula mamaria y que se consiga la misma sobrevida y el mismo éxito en el tratamiento. Actualmente se acepta que casi el 70% de los tratamientos quirúrgicos son conservadores. Antiguamente se aceptaba principalmente la cirugía radical y cuanto más radical era, se pensaba que el pronóstico sería mejor, cosa que no sucede en la actualidad. Este es el número de casos aproximados en Quintana Roo respecto a pacientes con cáncer de mama y en la etapa clínica en la que habitualmente los diagnosticamos. Y el costo aproximado por un tratamiento de quimioterapia y cirugía para una paciente determinada. Son los diferentes tratamientos que podemos realizar en ellas: quimioterapia, que es toda una gama de tratamientos y una diferente posibilidad de éxito, dependiendo qué tipo de paciente sea, pues, molecularmente, como hablamos anteriormente. La radioterapia, que es muy selecta aquí en OncoCenter, y hay tratamientos muy refinados para que sea mayor el éxito del manejo. Hormonoterapia, que se acepta hasta 5 años o más tiempo darles tratamiento supresor de estrógenos para mejorar la sobrevida. Y este ganglio centinela es un estudio que se realiza en lesiones principalmente tempranas. Si tienen preguntas o algún comentario, doctores, pueden llamarme al celular o enviar mensaje, o bien al teléfono directamente del consultorio, o consultar alguna de estas ligas, o enviarme algún correo electrónico que aquí está descrito. Y bueno, muchísimas gracias por su presencia y espero sigamos viéndonos en un futuro. Gracias. Bueno,